Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí esperando a nuestra invitada con el tema que tenemos para hoy de el juego del dinero, el juego interior del dinero. Estamos esperando a May Enríquez, que va a venir en unos segundos. Ya está, me avisó que está entrando. Así que, bueno, la estamos esperando. Muy bienvenidos a todos. Vayan esperando un segundo que nuestra invitada se conecte para poder hablar de este maravilloso tema que nos encanta, que todos queremos atraer al dinero, queremos hacer cosas, queremos aprender y muchas veces no tiene que ver con temas de dinero, sino con un montón de creencias que tenemos, que nos decimos, programas antiguos con respecto al dinero que no nos dejan crecer, no nos dejan generar abundancia. Acá está nuestra invitada. A ver eh, si me pedís para unirte, porque no me sale desde acá. A ver. Sí. Pedime para unirte y ya te doy el acceso. A ver, a ver. Ahí está. Hola. A ver. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, mucho gusto. Y bueno, me encantaría, recién estaba hablando de vos y digo, bueno, a ver que te presentes y que cuentes un poco quién sos. Bueno, es un gusto para mí estar en este live. Gracias por la invitación. Mi nombre es Mayret Enríquez. Yo tengo más de 20 años de experiencia en el mundo de las finanzas. Como profesión soy economista y también me he certificado como coach personal, PNL, coach vibracional y soy la creadora del método MAI, del que vamos a ir conversando. Para que las personas puedan entender un poco de qué va el juego del dinero. Y es lo que yo aplico, lo apliqué primero en mi vida y hoy día lo aplico en las personas que van a mis sesiones para mejorar la relación con el dinero. Bien, bien, qué bueno, Entonces, qué bueno. Bueno, somos, tenemos varias cosas en común, porque yo también soy economista y también soy coach y hago todo, también he hecho todo esto. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es, bueno, conociendo un poco la cabeza de los economistas tan lógicas, ¿no? Eh, Hay que hacer un cambio grande para entender todo este tema del dinero, ¿verdad? Desde otro punto de muchísimos, vista. muchísimos cambios y no solo por ser economista, ¿no? Aunque nosotros deberíamos de ser como los pioneros en mejorar la economía para dar el ejemplo, pero eso sucede mucho no solo con los economistas, con todas las profesiones, porque es un patrón, ¿sí? Es un patrón que sigue la sociedad y estamos todos metidos como en un juego exterior que te lleva a buscar la profesión, a buscar el éxito, el reconocimiento externo, sin antes saber quiénes somos. Y es tan importante descubrir nuestro poder interior, yo le llamo así, pero tienes que saber quién eres para saber hacia dónde vas y dónde estás parado. Entonces es súper importante y de allí viene la creación del método que yo tengo que se llama MAI, porque al final el juego del dinero es como un juego deportivo, ¿no? Donde tú tienes un rival a quien tienes que enfrentar, pero para poder saber qué estrategia utilizar, debes conocer a tu adversario, ¿no? Porque si no lo haces, tus probabilidades de perder el juego son altas. Con el dinero sucede algo similar, ¿no? Tú debes saber quién es el rival o el adversario que te mantiene en la carencia económica
para saber qué posición jugar, qué técnica utilizar para tomar el control y ganar el juego del dinero. ¿Y Y de alguna manera... a quién llamas el adversario en este caso? Bueno, el adversario allí son tus condicionamientos, Ah. ¿sabes? Porque al final hay rivales externos, pero que tú crees que son tus rivales. Y realmente en la parte externa simplemente son los maestros que la vida te presenta para tú poder identificar en ti todos esos condicionamientos que tú tienes que sanar, que tú tienes que mejorar, que tú tienes que ver por qué te tienen en la condición económica donde estás. Entonces afuera hay un juego externo, pero el más importante que te ayuda a ganar el juego es el juego interior. Y por supuesto que de allí es que vamos a empezar a hablar. Obviamente este método que yo creé viene de mi propia experiencia personal, porque más allá de todas las profesiones, más allá de todas las formaciones que yo tenía, yo sentía que era como esclava del dinero, ¿no? Y mi problema no era, mi problema era que yo recibía dinero, pero a mí me costaba como mantenerlo, se me iba como agua entre los dedos o multiplicarlo. Así como Entonces me sentía entraba, como se iba. la típica carrera de la rata, ¿no? Entonces yo decía, pero bueno, Dios mío, o sea, cuando decidía invertirlo, entonces yo decía, no sabía cómo multiplicarlo, entonces aquí tenía que pasar algo. Y de alguna manera, si tú no conoces esas reglas del juego, ni conoces los dolores con respecto al dinero, tú vas a estar todo el tiempo como en un bucle financiero sin poder salir, porque siempre estamos pendientes es de la parte externa. Y ahí es donde tenemos que identificar cuál es la relación que tenemos con el dinero. Si es una relación de dolor o una relación de placer. Y todos aprendemos así, o por dolor o por placer. O sea, a mí me tocó aprender por dolor, ¿no? Aunque en muchas ocasiones fue placentera la relación, pero bueno, lo que me hizo crecer realmente fueron mis dolores con el dinero. Y cuando tú los identificas, tú tienes que entender que cuando esa relación es de dolor es porque tú has cedido tu poder al dinero. Y el dinero es algo externo. Y los seres humanos estamos acostumbrados a sentir que algo externo es lo que controla nuestras vidas. Es algo externo lo que dirige nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos dolores del dinero? Por ejemplo, cuando ves tu cuenta bancaria, no sé, con poco dinero, cuando no, de repente tú dices, no puedo llevar comida a mi casa. ¿Y por qué es? Por falta de dinero. No puedo pagar mis deudas. ¿Por qué es? Por falta de dinero. Y te vuelve una relación con el dinero de dolor, ¿sí? Y resulta que toda la culpa de tus dolores tienen que ver con el dinero. No puedes viajar y ¿a quién le echas la culpa? Al dinero, ¿no? Entonces resulta que el dinero, si tú lo comparas con una persona y tú empiezas a decirle, no, pero es que por tu culpa yo no puedo viajar, por tu culpa yo no puedo comprar mis alimentos, por tu culpa yo no... O sea, esa persona va a estar en tu vida. O sea, si uno hace la comparación, esa persona se va a ir. Y así mismo sucede con el dinero. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cambiar esa relación de dolor por placer. Porque cuando tú empiezas a ver el dinero desde lo placentero, entonces él dice, ahora sí puedo disfrutar la vida contigo. Ahora sí vas a estar en mi vida. Y al final eso no te lo enseñan en ningún lado. Y obviamente es allí donde las personas tienen que aprender a recuperar ese control, ese poder interno y no darle tanto poder a lo externo. Cuando tu relación con el dinero es de dolor, es porque el dinero te está controlando la vida. Le diste el poder a algo externo como el dinero. Y obviamente yo
sentía, parte de mis dolores era que yo sentía miedo de quedarme sin dinero, ¿no? Y importante que las personas identifiquen sus dolores. Cada uno tiene sus dolores diferentes, ¿no? Yo sentía miedo porque obviamente como madre de soltera y bueno, siempre uno es sostén de hogar, yo sentía que todo lo que ganaba y lo que trabajaba era por ese miedo de que es que no me puedo quedar sin plata porque es que no tengo como un apoyo financiero que me ayude, ¿no? Entonces Entonces cada crecí con... vez uno trabaja más y hace más cosas y todo y está como en un estrés y todo es por culpa de no tener dinero. Claro, y entonces, claro, Mm. estableces esa relación desde la necesidad, desde la carencia, desde el dolor. Y obviamente allí no puedes avanzar, porque acuérdate que el dinero es una energía. Y cuando la energía es de dolor, obviamente es como que si la Es espantaras. como que, en realidad es como que es una energía que nosotros mismos definimos y nuestro cerebro, es decir, nuestro inconsciente, a mí cuando yo descubrí esto, dije, bueno, uy, Dios, con razón. Claro, el cerebro filtra tanto lo que no nos gusta, lo desecha, entonces si nosotros estamos echándole toda la culpa a lo que al dinero lo asociamos al dolor, el cerebro lo va a rechazar, no lo rechaza, no lo elige. Entonces todas las cosas que nos acerquen al dinero nos hace que se vayan, porque no lo queremos en nuestra vida. Entonces, si tiene que ver con tanto con eso, tanto con lo que la programación que tenemos, y a veces yo digo, en estos países que nos ha tocado vivir, ¿no? Por alguna razón estaremos acá. Bueno, estás en Venezuela, yo estoy en Argentina. Realmente el inconsciente colectivo que hay con respecto al dinero es tan fuerte. Todo, imagínate, eso no solo es lo propio, sino todo lo que dicen el resto, ¿no? Claro, pero es que fíjate que eso es importante que lo digas porque al final las personas creen que están separados de otros. Tú y yo somos uno. Y tú y yo Uno. estamos interconectados. Y obviamente yo tengo mi conciencia, tú tienes tu conciencia, y cada uno desde su grado, desde su nivel de conciencia va creando, porque nosotros somos seres creadores. Pero cuando creamos nuestra vida desde el desconocimiento, entonces nos vemos influenciados por ese mundo exterior. Entonces, obviamente, ese mundo exterior es el que absorbe esa creación porque vivimos en países donde yo desde que tengo uso de razón siempre escucho que la vida es dura, que la situación país es precaria, ¿sabes? Entonces siempre tenemos como referencia el exterior. Y resulta que ese exterior simplemente nos mostró en algún momento una creación de nuestro pasado. Lo que estamos viviendo nosotros como conciencia individual y como conciencia colectiva fue algo que tú creaste en el pasado con tu nivel de conciencia, De conciencia. ya sea desde el desconocimiento o no, ¿no? Entonces, obviamente, estamos parados hoy aquí y cuando nosotros recuperamos ese poder y sabemos quiénes somos, es allí donde nosotros podemos crear nuestra realidad. O sea, cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero tienes que hacerlo desde un nivel de conciencia diferente. Y es allí donde las personas tienen que aprender a conocerse a sí mismas, liberar todos esos condicionamientos que no te impiden prosperar porque las personas están atrapadas que si en la situación país, de que si el trabajo no me paga lo que para cubrir mis gastos, pero tú no te has permitido ver en tu interior qué es lo que te impide a ti ganar más o mejorar un trabajo o buscar esos dones y talentos que te permitan a ti prosperar, no, estamos anclados en lo externo y eso es Algo un que, cambio, siento, algo que te permita hacer cosas diferentes en donde realmente vas a poder mostrar también tu valía de otra manera, ¿no? sí, yo pienso que eso es necesario en estos tiempos, un cambio de paradigma, este, para un mundo nuevo, o sea, que la gente empiece a tomar el control de su vida y saber que lo que está afuera simplemente es una referencia, pero que lo que yo puedo lograr puede cambiar mi realidad.
Y es allí una de las cosas que a mí me gusta del método, es que cuando tú de repente estás en la parte de la mentalidad, que tú estableces todos tus dolores, pues yo también trabajo la parte de la abundancia, ¿no? Porque, ¿y qué es la abundancia? Reconocer quién eres, reconocer cómo funciona tu energía, cómo funciona el dinero, cómo funcionan esas heridas inconscientes que no te dejan avanzar. Y obviamente todo eso, así uno no lo sepa, todo eso te frena y no te deja ver quién eres. Entonces, cuando tú empiezas porque se habla de que, fíjate, nosotros somos herederos, ¿no? De una riqueza divina, ¿no? Pero tú dices, ay, y si todos somos herederos, ¿por qué no tenemos esa herencia con nosotros? Y resulta que es porque tú tienes una serie de condicionamientos que te han impedido tener mayor inspiración, porque no es que la herencia te va a caer así del cielo, no, es que esa herencia divina es un trabajo que tú haces dentro de ti para descubrir cuál es tu talento, para descubrir tus dones, para saber qué es lo que te hace único en esta vida, para que te venga la inspiración, te venga la creatividad y que puedas de alguna manera entregar esos dones y talentos al mundo. Y al final este mundo necesita algo que tú tienes y con eso cada uno de nosotros deja como un mundo mejor. Pero eso es un trabajo interior y eso es un trabajo que es de día a día, o sea, no es que es porque yo te lo diga hoy, ya tú mañana empiezas a ver resultados, no, eso es como Es que un trabajo, siembro, a ver, voy acá nos sembrando. dicen, acá tenemos dice, excelente tema que es necesario abordar para hacer cambios importantes en nuestra vida. Muchas gracias por este grandioso live. Ay, Esto lo dice César Rusia. Sí, saludos, muchas gracias. César. Realmente es un tema apasionante. Estamos todos siempre en atrapados. Todos, bueno, la mayor parte del tiempo yo he estado también y a veces me encuentro con estos pensamientos en que me parece como que se me acaba todo mañana, ¿no? Tremendistas. Y bueno, no es que no vayas a tener nunca más estos pensamientos, simplemente poder detectarlos, poder darte cuenta, y ese es el tener conciencia de que estás creando esa realidad con todos esos pensamientos, porque empezás, ese miedo, esa angustia, todo eso te comprime, te hace chiquito de alguna manera, y no poder, bueno, salir, ¿no? Comparándote todo el tiempo con otros, cuando en realidad cada uno lo que tiene es único, y poder darlo también a los demás. Sí, bueno, pero es que acuérdate que mientras tengamos vida, las experiencias van a estar allí, ¿no? Lo importante es cómo reaccionamos a lo que nos sucede con respecto al dinero. Exactamente. Y es saber esa técnica que yo te decía con la que tú cuentas para, para enfrentar el adversario, ¿no? Porque al final el día a día siempre te va a presentar todas sus circunstancias, pero tú tienes que saber cómo reaccionas ante ellos sin que te afecte. Y es allí donde tú aprendes a tener una relación más empática con el dinero, más armoniosa. Porque al final las heridas que tuviste están allí, son parte de tu experiencia. Pero a partir de ahora, ¿cuál es tu posesión que tú vas a tomar con respecto al dinero? Tiene que ser una relación desde el gozo para que empiece a fluir. Pero eso no es que, bueno, porque yo te lo dije, de alguna manera Ocurre. es así, tú tienes que experimentarlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más allá de lo que uno lee, de lo que uno dice, es que la persona experimente desde el gozo cómo es la relación con el dinero y va a empezar a comprobarlo por él mismo de que todo como que empieza a fluir. O sea, la vida se va llenando de sincronicidades, pero tú tienes que hacer un trabajo interior que por lo menos en mi lado fueron muchos cambios. Yo tuve que identificar cuáles fueron mis creencias y volverme una vigilante de mis pensamientos. Y entonces cuando ya era consciente de eso, yo decía, wow, con razón, yo creaba esto, ¿no? Porque mira cómo pensaba, ¿no? Entonces, claro, ya Sí, cuando tú eres consciente de eso, tú atajas el pensamiento y dices, no, no, pero es que yo no quiero esto, yo quiero esto. Entonces tú empiezas a sembrar tu semilla, porque ya desde una manera consciente, ya tú no dejas que ese inconsciente cree tu vida, porque al final
Es que, claro, Eso es lo que ocurre, ¿no? es nuestro Que, inconsciente el que va creando nuestra realidad, porque ese es el programa que tenemos. Y a veces no es tan sencillo, bueno, yo a veces me he encontrado muchos años, ¿no? Luchando con pensamientos. Ay, yo no quiero pensar esto, y cuanto más no quería pensar algo, más me venía el pensamiento. Y la realidad es que he aprendido bueno, el pensamiento viene y así como viene, digo, bueno, lo observo y lo dejo pasar, porque si me pongo a pelear con el pensamiento, se hace cada vez más resistente y se quiere quedar. Entonces, en ese momento o digo otra cosa o hago alguna otra cosa que me lleve, ¿no? Cada uno, bueno, vos tenés tu método ahora quiero que me cuentes un poco del método también, pero bueno, de alguna manera cortar con ese círculo que tenemos ahí que está como un pájaro, ¿no? Carpintero ahí carcomiéndonos la cabeza. Entonces, sí. sin pelearnos también, porque a veces llega y bueno, si no le doy importancia, así como vino se va, pero si me pongo a pelear con él, por lo menos a mí me ha ocurrido que se hace un poco más resistente a que se vaya. Claro, porque lo que resistes persiste. Allí tú estás Persiste, viendo, ahí tú tienes que entender en dónde te estás enfocando, claro, en dónde estás enfocando tu energía, porque eso es lo que se va a expandir. Si a ti te llega un pensamiento de carencia y tú te quedas en esa preocupación, tú estás creando eso, tú estás creando más de la carencia, más de tu escasez económica. más Pero si a ti te viene el preocupación. pensamiento y tú tienes la capacidad de ya estar despierto y decir, no, pero es que esto no es lo que quiero, porque ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro primitivo, porque antes cuando estaban los reptiles, pues, ¿cuál era la reacción innata de nuestro cerebro? La supervivencia. Entonces, el cerebro siempre, su primer pensamiento es como que sea lo malo. No sé si a ti te pasaba. A mí me pasaba que el primer pensamiento era que a mí Hacia me lo iba a pasar malo, algo, ¿no? claro, Y, claro. y El pensamiento es, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si todas las desgracias del mundo que pudieran ocurrir? Pero nunca pensaba en lo que podía salir bien. Y después ahí ves que tenía razón. Claro, obvio, ¿cómo no iba a tener razón? claro, y entonces allí es donde tú te enfocas. Ahí tú tienes que saber si te enfocas en lo que tú quieres o en lo que tú no quieres, o te enfocas en lo que tú eres o en lo que no eres. Y esa es una de las cosas que trabajamos en el taller, porque es ir focalizando no solo tus pensamientos, sino focalizar tu energía. Yo hablo mucho de la vibración también porque es súper importante. Nosotros somos seres de energía, o sea, obviamente nosotros creemos que somos solo un cuerpo físico, pero dentro de nosotros hay energía que se conecta con el exterior y obviamente nuestra vibración es lo que atrae el exterior. Y cuando tú empiezas a tener una vibración alta, esa vibración es de lo bueno. Las vibraciones bajas traen problemas, pero las vibraciones altas son las cosas buenas. Entonces, ¿con qué te estás conectando tú? Cuando tú ves tu realidad y ves a tu alrededor y dices, bueno, mi vida es maravillosa, es porque tu vibración ha traído esa vida. Ahora, si tú dices, mi vida es un caos, es porque tienes que revisar qué vibración está creando tu realidad. Entonces, eso es súper importante, porque ¿qué pasa? Que el amor, la salud, el dinero, todos esos son energías de alta De vibración. alta vibración. Cuando tú no te conectas con esas energías es porque tú no estás al nivel de eso. Entonces con el dinero sucede lo mismo. Igualmente cuando tú empiezas a entender conscientemente cómo funciona esto, tú empiezas a establecerte metas, porque obviamente tú no puedes decir, bueno, pero es que si yo trabajo esto, me va a llegar el millón de dólares. Sí te va a llegar, pero tú tienes que hacer un trabajo primero de ti, de qué entregas, cómo entregas valor, por darte un ejemplo, por $1.000.000, porque la ley de la abundancia es dar para recibir. Entonces, ¿qué entregas tú a cambio que valga $1.000.000 para recibir tú de vuelta ese $1.000.000 o más? Porque cuando tú entregas, el universo te lo da multiplicado. Pero entonces es ir entregando y vas recibiendo, es ir subiendo de niveles. Yo logré ahora esto, ahora me propongo una nueva meta. Y así vas. Y obviamente, al final la prosperidad, más allá de tener mucho dinero, es entender que cuando tú tienes ya tus ingresos que te cubren tus gastos, tú eres una persona próspera porque tú estás cubriendo tus necesidades de alguna forma. Y tú desde ese excedente empiezas a construir tu camino.
Y, Sí. y eso es lógico. Agradeciendo lo que ya tenemos, ¿no? No poniendo el foco siempre en lo que nos está faltando. Claro, y ahí cuando tú empiezas a agradecer desde lo que ya tienes, la vida te va trayendo cosas mayores porque agradecer. Es igual que la libertad financiera. O sea, la libertad financiera no es tener mucho dinero, o si lo tienes es mucho mejor, pero es simplemente que tus ingresos cubran Superen tus a tus gastos sin necesidad de ingresos. trabajar y son ingresos pasivos que se obtienen a través de un activo que tú compras. Entonces, cuando tú tienes un activo que te genera ingresos y tú no trabajas y te paga tus gastos, tú eres libre financieramente. Entonces, esos son como niveles que uno se debe ir estableciendo y en la medida que ya tú logras aquí tu objetivo, entonces tú pasas al siguiente nivel. Y así vas, pero tienes que primero cambiar las raíces, porque hasta que esas raíces no se cambien y se poden, pues tu vida va a ser repetitiva, porque el pasado se convirtió en tu presente y lo que estás creando en el presente se convierte en tu futuro y terminas la Se vida sin retroalimenta, avanzar. ¿no? Retroalimenta el resultado, retroalimenta, bueno, nuestra creencia, el feedback que nos da, bueno, vuelve otra vez a producir ese círculo hasta que no nos damos cuenta y lo podemos frenar. Es así, por eso es que se dice que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con conciencia. Cuando usted entiende que usted, ¿cómo se llama? Cuando tú entiendes y eres rico desde el espíritu, tú no vuelves a ser más pobre. Y ese espíritu tiene que ver con ese nivel de conciencia. Pero eso es algo que tienes que trabajar en ti, que es de día a día, que tú lo pongas en práctica y que vayas viendo las mejoras hasta que tú, bueno, avances hasta donde la vida te lleva, ¿no? Pero yo creo que es una base súper importante eh, porque todos los necesitamos. O sea, yo siento que las personas están metidas en un juego exterior de donde nunca salen y ese no es el resultado. Yo también yo de repente No, pensaba que no para mejorar mi solamente condición hay económica, gente que gana mucho dinero inclusive, que le va muy bien económicamente, pero igual está atrapada en este círculo de miedo, de trabajo, de no poder tener libertad, bueno, de vivir en escasez, en definitiva, con dinero, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser sin dinero. A veces hay gente que es mucho más libre con menos cantidad de dinero porque tiene que ver con este juego interno justamente y cuál es, cómo estás dispuesto también a soltar y a dejar fluir todo esto, ¿no? De este dar y recibir. es así. Sí, bueno, hay mucha gente con dinero que no es próspera, pero si tú logras aprender a ser próspero, vas a tener siempre dinero. Y cuando tú siempre tienes dinero, puedes construir riqueza, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la conciencia de prosperidad que tú generas dentro de ti. Entonces allí es donde viene el trabajo interior. Y es súper importante. Y obviamente tú no puedes cambiar a las personas si a ellos no les nace cambiar. Yo creo que te tiene que doler muchísimo para que tú digas, ya, hasta aquí, me dolió, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? Y, y tienes que saber que una vez que tú tomas el control de tu vida, que te haces responsable, tú vuelves a tener el control sobre ti. Y es súper importante saber que hasta qué punto tú le has cedido tu poder a un elemento externo como el dinero. Si yo reconozco en mí que soy heredera de una riqueza, ¿cuánto vale tu felicidad, por ejemplo? O cuánto vale tu paz, o cuánto vale tu familia, porque cuánto vale tu salud, porque para mejorar la economía, entonces tendemos a trabajar más, tendemos a esforzarnos más, y todo eso viene del ego que te hace sentir que tu valía es por lo que tienes. Y entonces, obviamente, hasta que tú no reconozcas quién eres, no vas a cambiar tu realidad. Entonces, allí es donde las personas empiezan a hacer cambios, esos cambios internos que son trascendentales, porque allí es en donde tú empiezas realmente a cambiar y a sanar tu relación con el dinero y a conocer un poco también Descubriendo cómo funciona. quién realmente sos en tu interior y como ese ser creador también, ¿no? Porque un ser Correcto. creador nunca puede faltarle.
Si reconocemos eso que tenemos, que somos creadores de nuestra realidad, nunca puede faltarnos, porque lo podemos crear. Por eso es que tú mismo vas creando la realidad, pero tú tienes que, para tú poder llegar a ese nivel, tú tienes que tomar el control de tu vida. Mientras eso no llegue, es porque el control lo tiene el dinero o lo tiene algo externo que tú no estás controlando. Bien más. Pero entonces, obviamente, y fíjate que allí tú te das cuenta que construir riqueza tiene más que ver con el ser que con el hacer. Sí, nos acostumbraron a hacer. Estos días hablaba con una persona que decía, pero es que yo hago mucho, yo trabajo mucho y siento que mi condición no mejora. Sí, porque estás desde el ego y estás desde el hacer, estás desde un lugar que no te permite ver unas nuevas posibilidades, no te estás conectando con la energía de la creación, sino es una energía limitada que te genera agotamiento. Entonces allí es importantísimo que las personas reconozcan quiénes son, los creadores y poderosos que son y cómo funcionan las leyes en este mundo, porque esas leyes, si tú las desconoces, influyen en ti, en tu vida, en tus resultados, las conozcas o no. Entonces, obviamente eso es importante que lo tengas en cuenta. Yo pienso que hay mucho desconocimiento. Mis experiencias fueron por desconocimiento y obviamente hoy día las agradezco porque si no, no hubiese estado aquí, no hubiese investigado para mejorar mis resultados y aplicarlos y decir, wow, ya entendí todo lo que me pasaba y era víctima, ¿no? Porque yo en un momento sentía que todo lo que me pasaba era un castigo y yo decía, no, o sea, y si algo tienen los fracasos es que es el mejor vehículo que tiene el ser humano para crecer. Cuando tú de alguna manera no estás bien en un área, simplemente tú quieres cambiar ese resultado y eso te impulsa a buscar soluciones. Cuando tú estás en una zona de confort, el crecimiento es un poco más lineal, porque porque estás en una zona cómoda, ¿sí? Y obviamente eso no te permite hacer los cambios que tienes que hacer. Y bueno, es un universo, de verdad que a mí me encanta, me apasiona este tema porque yo siento que las personas necesitan esta información para transformar su realidad y allí van a empezar a tener mucha claridad porque cuando tú empiezas a trabajar internamente, tú empiezas a entender cómo funciona el sistema y cómo tú puedes protegerte para que esas condiciones externas no te afecten. Porque al final sale una noticia y todo el mundo se enfoca en la noticia y obviamente tú cuando ya tienes otro nivel de conciencia simplemente te detienes y puedes discernir hasta qué punto esa noticia puede ser verdad, puede ser mentira, puede afectarte a ti. Entonces eso te permite tomar mejores decisiones en la vida, ¿sí? Claro. Y no hacerlo desde la emoción, desde el ego, desde solo estar detrás del dinero, de perseguirlo. El dinero simplemente es una consecuencia de algo que tú realizas. Y si lo haces desde el amor, desde la pasión, que también te lo da ese trabajo interior, porque una de las cosas que yo aprendí del dinero para mejorar, cuando yo emprendí, yo lo hacía era bueno, me gané este dinero, voy a crear este negocio para aumentar más mi dinero. Siempre lo haces es en función de ganar más. Pero cuando tú entiendes todo este proceso, tú tienes que saber que cuando lo haces desde la esencia, tú marcas una diferencia. Es como que es algo que te hace único. Y es allí donde tú puedes pasar, y es ahí donde yo paso al último punto del método, que es la independencia. Porque obviamente para ser independiente tú tienes que saber desde qué posición quieres cambiar de nivel. Hay muchas personas que se sienten cómodas siendo empleados porque ganan muy bien y obviamente es respetable porque cada quien tiene la capacidad de tomar su decisión. Pero cuando tú vas a emprender algún negocio, tú tienes que saber si lo emprendes desde tu esencia y desde tu esencia es desde lo que tú amas, desde lo que tú eres bueno, desde lo que te diferencia del otro, para que puedas tener éxito. Porque hay muchas personas haciendo lo que tú haces, pero ¿qué te diferencia a ti del resto? Ahora, si lo quieres hacer, si no es lo que tú sabes, tienes que aprender a construir un sistema de negocio. Que eso yo lo aprendí luego y contratar personas que puedan hacer el negocio por ti.
Y entonces allí, pero tú tienes que tener unas actitudes ya de liderazgo, de comunicación, de trabajo en Igual equipo, o sea, son... en el tema de armar un negocio y todo se va aprendiendo, ¿no? En esto de, no sé, yo hace un tiempo que estoy con el tema de los negocios online y de ayudar justamente a las personas con esto, y a veces me sorprende, ¿no? Eh, que nada, simplemente quieren algo, pero ni siquiera se han planteado el paso a paso, dónde van a ponerlo, es decir, quieren ganar. Yo, cuando les hago entrevistas para entrar a las mentorías, le pregunto muchas veces a las personas cuánto quisieran ganar. Les gusta lo que hace, aman lo que están haciendo, pero nunca se han planteado una cifra para poder generar, no saben, entonces lo que cobran por lo que hacen, y no les da las horas del día, no les da la vida. Entonces, cuando ven eso, más de uno se ha quedado con los ojos como de plato, así diciéndome, yo nunca había pensado esto. Entonces, desde ese lugar estás creando también, porque no es solamente lo que te apasiona, sino también tenés que tener ciertas habilidades, y si no las tenés, no quiere decir que no las puedas desarrollar, porque ojo, las podés desarrollar también. Eh, yo digo, y lo digo siempre con, no sé, yo me formé en negocios, en economía, y sin embargo me costó mucho reconocer que había sido formada para ser una empleada, no para emprender. Y no tenía idea tampoco. Entonces sí tuve que buscar ayuda, es decir, porque el sistema te está formando para ser un empleado, no te está formando para ser un emprendedor. Entonces, cuando quieras emprender, realmente lo que a mí me sale de decirle a la gente, no te decepciones porque es para lo que viniste, pero tenés que buscar ayuda, a que Sí. te den ese paso a paso, porque no es solamente hacer, porque te encontrás como mareado en todo esto. No es tan sencillo como, bueno, a lo mejor a alguno le ha salido, sí, y tiene toda esa, pero en general no es lo que ocurre. No sé si opinas lo mismo. No, totalmente de acuerdo contigo. Y de verdad que a mí también me tocó aprender en el camino porque sí, te forman para ser empleado y obviamente cambiar esa programación es muy difícil. Cuando tú decides emprender, tú no te pasas el switch, que fue lo que a mí me pasó. Yo incluso quería hacer todo y me di cuenta que cuando tú quieres ser todera en tu negocio, pues tú no desarrollas las habilidades correctas para que ese negocio crezca. Además de que simplemente dije, voy a invertir esto aquí para ver si me gano una plata. Y resulta que no tenía una visión del negocio. Y obviamente un negocio se mantiene con las ventas. Y entonces yo me metí en un negocio que tenía yo que vender para modelar. Y a lo mejor eso no era parte de mi esencia, ¿no? Porque era un negocio de moda. Y esas cosas, al final, energéticamente, tú tienes que saber desde dónde tú creas un negocio porque la energía también influye. Y esa energía es lo que va a hacer que tú atraigas a todos los clientes a tu negocio para que te compren, porque ¿de qué depende un negocio? De sus ventas. Entonces, yo sentía que creaba negocios para sobrevivir, era más el dinero que me sacaban del bolsillo que lo que ingresaba a mi bolsillo. Yo decía, no, ya va, yo aquí estoy haciendo algo que no está bien. Y obviamente todo eso me llevó fue a mi interior. Todo eso me llevó a un trabajo interno de cuáles eran las habilidades que yo tenía que mejorar para ser quien quiero ser. Y por eso es de alguna manera que yo creo mi método, porque es la práctica que yo he venido trabajando. El método se llama MAI, o sea, al final coincidió como con mi nombre, pero es mentalidad para la abundancia y la independencia. Cuando tú, acuérdate que la abundancia es como un canal que se abre para ti y de alguna manera, si ese canal está sucio, pues tú estás cortando la energía de la abundancia. Y entonces allí es donde tú tienes que empezar a revisar ese canal y quitar esa parte mental, esas creencias limitantes. Luego te va, la abundancia tiene que ver con la parte energética, con la parte de quién eres tú, de cuáles son tus valores, de cuáles son tus habilidades, de en qué puedes destacar. O sea, ese trabajo interior es súper importantísimo para saber hacia dónde dirigir tus esfuerzos, porque cuando tú enfocas tu energía en algo, obviamente eso es lo que se va a enfocar, pero se va a expandir, perdón, pero si tú no tienes claro
hacia dónde vas, cualquier camino te sirve y al final no terminas llegando a ningún lado. Entonces es súper importante, de verdad, para mí que el trabajo interior representa un porcentaje muchísimo, o sea, es grandísimo en comparación. El éxito en los negocios tiene que ver con, yo diría que un 80% es la parte mentalidad y energía, y recién hay un 10%, 20% de técnica y estrategias, ¿no? Porque sí, si no manejamos la energía, es decir, la gente... a ver, uno es el dinero, el tema del dinero, y otro que va íntimamente relacionado es el tema de las ventas. Si no te amigas con las ventas, y es justamente en donde la energía tiene que estar alta, tenés que animarte a ofrecer lo que sos, animarte a decir lo que sos, lo que podés hacer por los demás, porque no es que van a venir a buscarte a tu puerta, así como así. Si no por estar en las redes sociales, no por estar en tener un lindo perfil en Instagram, las personas te van a encontrar. No es así como funciona esto. Si tenés que salir de tu zona de confort, tenés que incomodarte, tenés que ir y mostrar que realmente valés para los demás. Y es a partir de ahí donde los demás te van a reconocer. Es que hasta tu energía, tu valor propio, esa energía sale al encuentro de todas las personas que van a llegar a ti por ese mismo valor que tú te das, por esa misma autoestima, o sea, y con el valor que aportas, ¿no? Porque cuando tú te das valor a ti, tú también tienes la capacidad de dar valor a otros, y otros también te valoran por lo que ven en ti. Entonces es como una cadena, y al final todo es vibración. Entonces, importante cuando uno crea los negocios, saber desde qué energía los crea. No sabes lo importantísimo que es eso. Y la gente al final no lo toma en cuenta, ¿no? O sea, habrán personas que han creado negocios y les ha ido bien, pero les pudiese ir mucho mejor si integran la parte interior. Porque hay personas que han logrado, ¿no? Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? A lo mejor hay unos que no pueden ni ver a su familia, no tienen tiempo, hay otros que han comprometido su salud. Entonces tú quieres estar tras el dinero, pero sacrificando otras cosas. Eso no es una vida plena. Y el trabajo interior te permite empezar a crear desde el gozo, desde la felicidad, desde la armonía, porque la vida se vuelve un poco más fácil. Más allá de perseguir, tú empiezas a atraer. Entonces ya el esfuerzo empieza a disminuir. No estoy diciendo que no te esfuerces, pero no es ese esfuerzo agotador que te mantiene estresado. Una cosa es estar haciendo las cosas porque hay que hacerlas, y otra cosa es estar haciendo porque uno elige hacerlas, y porque, bueno, descubriendo también, a veces yo siempre digo, hay un montón de cosas que uno no sabe que tiene que hacer y que tiene que aprender. Inclusive hay que aprenderlas para poder buscar, a veces te das cuenta que para eso no sos bueno y tenés que delegarlo, tenés que encontrar a alguien más, pero si ni siquiera sabes lo que tenés que buscar, es muy difícil que lo encuentres. Entonces, sí, primero es necesario crear una buena base para tu negocio, para tu emprendimiento, para crear esta relación de gozo también, ¿no? Con tu propia creación, porque si no, Sí, otra vez volvemos a lo mismo. sí. Yo creo que eso le pasa Acá a me muchas dice que hay personas. alguien que está participando mucho, que nos dice César, que dice, las valoro porque están tratando diversos temas que son fundamentales para ponernos a reflexionar y luego empezar a hacer el trabajo interior o mental. Sí, Exacto. sí, la base es mentalidad, más energía, más acción, y Más ahí vas a tener el estrategias resto. también, porque también es importante saber cuáles son los pasos que tenemos que dar. Es decir, no sé, yo he conocido una vez, la otra vez una chica me decía que estaba queriendo, bueno, armar algo, y a ella le encanta lo que hace, pero yo también veía no tiene ni un solo conocimiento de marketing. Entonces te das cuenta que se está lanzando como un, no sé, caballo desbocado, y eso tampoco es así. Entonces también hay que reconocer que hay cosas que necesitamos aprender de otros que ya recorrieron ese camino. Y bueno, la realidad es que a todos nos ha tocado encontrar Sí, a otros. A ver, yo
la primera, que me mandé solita a hacer todo lo que se me ocurrió, pensando esto no debe ser tan difícil, y así fue como me la di, pero no sé, de cara a 180 kilómetros por hora. Y bueno, y no aprendí la primera vez, no aprendí, sino que volví a intentar, porque tenía, y bueno, hasta que te das cuenta que, bueno, acá hay algo que estoy haciendo mal, o es un trabajo interno, o un trabajo externo, o lo que sea, pero hay algo que no está encajando. Las piezas en este rompecabezas no encajan. Sí, Entonces, ahí es cuando sí, sí. empezás a reflexionar un poco también. Sí, sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo aprendí con ensayo y error y esa es la parte de dolor que tú dices, ¿no? Que aprendemos por dolor, pero ya cuando tú tienes conocimiento del camino es cuando somos mentores, ¿no? Que le enseñamos el camino a otros para cortarle las experiencias, ¿no? Y te muestro el camino porque ya yo lo viví. Y esa es la parte del aprendizaje placentero, que tú empiezas a aprender con personas que ya transitaron el camino que tú no has tenido. Entonces, bueno, a algunos nos toca ser maestros, mentores, a otros les tocará un poquito más fácil, pero bueno, cada quien elige sus propias experiencias y bueno, yo hoy día las agradezco porque si no a lo mejor no hubiese aprendido de primera mano todo lo que sé y simplemente me ha tocado aprenderlo, hoy día lo agradezco, ¿no? Y bueno, es eso, es que las personas tengan claridad de eh, qué quieren tener, yo tengo como una fórmula, qué quieres tener haciendo lo que te gusta, pero para poder hacer, tú tienes que saber en tu ser qué habilidades tienes que desarrollar para que todo se engrane y puedas construir un negocio exitoso, una vida próspera, todo va como unido, pero hay que tener mucha claridad y trabajando con las bases desde el interior. Súper importante. Porque si no, Sí, caes, o sea, es como un bucle, ¿no? Se te pasa la vida y no sales del camino porque no estás poniendo el foco en la causa. Nosotros la mayoría nos ocurre un evento y ese evento lo queremos tapar que es el efecto, lo queremos tapar con otro efecto. Y resulta que muchas veces no vamos a la causa del problema. Y ese efecto es como cuando tú tienes falta de dinero, que es el efecto, ¿y con qué lo quieres tapar? No, tengo que trabajar más horas, tengo que buscar ganar más dinero, ese es el efecto. Pero tú no estás buscando cuál es la causa de tu escasez que está dentro de ti. ¿Qué condicionamientos tienes tú que no te permiten expandir tu abundancia o cambiar de trabajo porque es que este no te da o emprender desde algo que te guste? Y ahí es donde empieza tu prosperidad, empezando a identificar desde adentro, no desde afuera. Eso es como cuando tú tienes un dolor de cabeza, lo primero que dices, voy a buscar la pastilla, ¿sí? Pero tú no identificas, pero ¿qué me está causando este dolor de cabeza? No, tú inmediatamente vas a tapar el efecto del dolor de cabeza con otro efecto que la pastilla. Entonces estamos acostumbrados a eso, a darle poder a lo externo y hasta que no tomemos el control de nuestra vida en todos los sentidos, lo externo nos va a dominar. Y acuérdate que tú lo externo no lo puedes controlar y lo externo te va a llevar a donde ellos quieran llevarte. Pero cuando tú tomas el control de ti, tú puedes crear tu vida y entender cómo lo creas desde un lado consciente. Y eso es un trabajo interior, definitivamente. Pero bueno. definitivo, definitivo. Bueno, May, no sé cuánto hace ya que estamos por aquí, que May es, ¿no? ¿Tu nombre o May. May? ¿Cómo se dice? May. Yo me llamo Mayret, pero bueno, yo le pongo May porque casi todo el mundo me dice así. Le dicen May. May. Bueno, muy agradecida de que estés aquí hoy compartiendo tu experiencia, tu método. Bueno, muchísimas gracias también a las personas que se han conectado. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Claridad, dice es la clave. Reincidente, dice Julie. La base siempre está en el interior. Sí, tal cual. Bueno, acá nos están apoyando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han unido. Ha sido estos vivos siempre que tienen que ver con el dinero atraen muchísima gente. Bueno, todos estamos enfocados en el efecto y bueno, sin buscar la real causa del problema, ¿no? Bueno, así que acá Así la es. tienen a May que los puede ayudar con eso.
con esa parte de creación. Así es, así es. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y bueno, permitirme llegar a tu audiencia también y que las personas empiecen a ver una forma diferente de mejorar su economía, porque sí se puede. No es, Sí, no naciste, sí, ¿cómo es que si naciste pobre, cómo es que es tu culpa, pero si mueres pobre, no es? ¿Cómo es que dicen? Si tú sí, naciste pobre, no si es tu culpa, naciste pero si pobre no mueres es tu pobre, sí lo culpa, es. pero si mueres pobre sí lo es. En realidad de entender que la pobreza es un estado mental, no es reconocer, no estás reconociendo tus habilidades, tu capacidad y demás, y que sí puedes salir de ahí. Estás en un condicionamiento, tal vez no sos consciente de eso. Entonces, Sí. hacerse consciente. Yo me acuerdo la primera vez que escuché de esto, hace ya muchos años, vi un anuncio en Facebook que decía abundancia, finanzas y espiritualidad, y eran argentinos. Y yo dije, ¿y estos caraduras quiénes serán? Y cuando me metí, nada, los escuché y en realidad en un webinario me cambiaron el chip porque me di cuenta que estaban diciendo todo esto y que yo vivía así. Y sí, siendo inclusive economistas, tratando, y eso, nada, es un despertar, nada más, y te das cuenta, y después no hay vuelta atrás, porque vas a estar, por lo menos lo vas a estar buscando y te vas a estar dando cuenta qué es lo que está pasando, más allá de que a quien nos lleva más o menos tiempo resolver. Sí, Eso sí, es el lo que... dinero y la espiritualidad van de la mano. El dinero, la riqueza es espiritual. Por eso te decía que cuando tú aprendes a ser rico en el espíritu, más nunca vuelves a ser pobre. Entonces es un tema de las que las personas, y ojo, espiritualidad no tiene nada que ver con religión, lo quiero aclarar, pero eso es algo, un concepto que las personas tienen que integrar en su ser. Y desde allí empiezan a tener Que el otra dinero es perspectiva de la vida. espiritual, que en realidad no tiene que ver con el material dinero, sino que tiene que ver con la prosperidad, Ujú. no con esto. El dinero es esa creación del hombre para el intercambio, para facilidad, y en definitiva se llevó todos los males, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, entender que es esta creación de prosperidad, de la energía de la que se habla cuando hablamos de la energía del dinero. Así es, conectarnos con esa energía de creación que nos lleva a la prosperidad. Ese es el objetivo. Buenísimo. Bueno, Bueno, un gustazo y bueno, y espero que se repita este encuentro, ya me irás contando también. seguro que sí, gracias a ti por la invitación y bueno, gracias a todos los que están conectados por acompañarnos. Bueno, Chao, feliz tarde. muchísimas gracias.